Ya, nos encontramos entonces ya iniciando nuestro primer espacio de conversación. Después de haber vivido una mañana intensa, una mañana en la que muchas de nuestras tejedoras viajaron desde los distintos puntos de la región de la Araucanía para encontrarnos hoy día aquí en el pabellón Araucanía. Ha pasado aproximadamente ya 3 horas desde que comenzamos y nuestras tejedoras han avanzado en forma tan progresiva, tan robusta, que yo creo que ese récord Guinness es del pueblo mapuche. Pues bien, agradecemos todos los buenos deseos, las palabras de aprecio que manifestaron a través de las distintas redes sociales que hoy día estamos transmitiendo. Pero quiero continuar con sorpresas muy gratas para toda nuestra audiencia. Se encuentra aquí en el estudio, y voy a hacer, espero, una muy buena presentación a quien conozco. Ya casi no voy a decir el tiempo porque si no voy a revelar mi edad, pero voy a decir unos 25 años casi. La conozco desde muy pequeña. Vino desde una comunidad, Chagua Chagua Mapu. Cada vez que se presenta ella hace eco de su territorio, hace eco de su lugar de origen, de su tuwún, y también ella habla de su cupalme. ¿Ya? Pues bien, sin más preámbulos, les voy a presentar a Luz Marina Huenchucoy Millao, quien hoy día es una profesional que ha ido escalando paulatinamente también este proceso ya del conocimiento occidental, pero mantiene íntegro todo su conocimiento que le han entregado sus abuelos y sus bisabuelos. Luz Marina Huenchucoy Millao, hablé primero de tu lugar de origen, porque los mapuches siempre decimos que los títulos van al final de todo y no son importantes, pero sin embargo ella hoy día ya es magíster en trabajo social, estudió en la Universidad Católica de Temuco, hoy día está cursando un estudio de doctorado, que ella le va a explicar con más detalle todas esas siglas que existen. Pero lo más importante, Luz Marina, que ahora te voy a dar el pase a ti, has sido una mujer consecuente con la formación que te han entregado tus antepasados. Así que ese es un gran honor. Hoy día vamos a hablar acerca de la cultura y la historia de nuestro pueblo mapuche y cómo el rol de la mujer ha sido trascendental ya en la construcción de sociedad. Luz Marina Huenchucoy Millao, bienvenida a la bien en este set, en este estudio del NREN. Bienvenida. Fele, Mari con Pulamien, Puloncota, Alquetelurelu, Pumachi, con Pucheta Mleruta Lofmeu, Caguariameu, Incheta Piñen Luz Marina Huenchucoy Millao, Incheta Lafquenche, Tugun Chahuachao Mapumeu, Puerto Saera Mlei Tañi Lof, Incheta Tremón Tañe Puchichuchuca Tañe Puchichezki, Feyengo Tañe Laito Fachimapu, Hamotuita Lafquemple, Hueluta Compantu Keneu Tañe Tramu, Tañe Checamu, Istrofilantita Eluqueneu Ta Newen, Ta Miahual Tofachi Moñemo, Tofachi Ropumo. Soy Luz Marina, agradezco la presentación de la mía Ariel. Soy originaria del territorio Lafquenche, crecí con mis bisabuelos, ambos. Ellos ya han partido para Lafquenmapo, se dice cuando fallece alguien. Ajá. Así que ya no están físicamente, sin embargo la fuerza espiritual se mantiene, me acompañan cada día y trato también de poder proyectar ciertos esos saberes que se me inculcó desde muy pequeña en mi casa con ambos, mis bisabuelos. Mi bisabuelo se llamaba Domingo Millao, era ñempín del territorio y por tanto hay harto quimón ahí que se entregó desde mi infancia. Felei, que me sumo la mien, indudablemente quien mantiene viva la memoria de su antepasado trasciende. Como decía nuestro Peña y Joel, Muncuinga, Muncuinga. Qué bella canción, ¿no es cierto? La mien también pertenece al territorio de Lafquenche. Pero interesante sería poder también adentrarnos en el tema de conversación en este Nucham sobre cultura e historia mapuche. A nosotros se nos enseñó otro tipo de historia en la escuela.
Todos deben saber que se nos enseñó la historia de los ganadores, de los vencedores. Pero aquí hay un pueblo que fue doblegado y sigue en pie. Este pueblo mapuche sigue en pie aun cuando ha sido doblegado. Ha sido muy habilidoso en mantener sus tradiciones. Por lo tanto, hoy día quiero que nos ayudes y compartas tu kimun que han entregado tus bisabuelos con la audiencia. Eres libre hoy día de poder también adentrarnos en este tema importante del rol que cumple la mujer en la cultura mapuche, en la familia y, como bien decía adelante, en la construcción de sociedad. Luz Marina, adelante. Bien, bueno, es una pregunta bastante amplia y compleja a la vez, en el sentido compleja de la tarea y el rol que tenemos las mujeres mapuche a través de la historia. Efectivamente, como lo mencionas, nuestra forma de vivir, nuestro kiwun, nuestro mapuzungún, desde mi perspectiva, estamos en una lucha constante de vida. ¿Por qué? Desde que nosotros nacemos, ¿cierto? Tuvimos que aprender otra lengua, que es el winkazungún o el castellano, para poder desenvolvernos en el contexto de educación occidental. Por tanto, nuestra lengua materna fue quedando también detrás, ¿cierto? Luego también en el colegio, en el liceo, en la universidad, en el mundo laboral, siempre prevalece el winkazungún, el castellano, y nuestro mapuzungún sigue quedando atrás. En ese sentido, el rol de nosotras las mujeres, ¿cierto? Es una lucha de vida, desde mi punto de vista una lucha de vida, porque siempre tenemos que estar ahí en los espacios más íntimos, en los espacios de amigos y también en los espacios de poder, dando a conocer nuestra lengua, desde el saludo, desde el agradecimiento. Quizás la otra persona no es hablante de mapuzungún o no es mapuche, pero nosotros desde el saludo ya estamos generando, ¿cierto?, más que un discurso, posicionando el kiwun, nuestro mapuzungún, y en ese sentido también cumplimos un rol fundamental, no solo en las mujeres, sino también en los hombres mapuche, la sociedad en general es parte, está invitada, ¿cierto?, a revitalizar, a posicionar, a tener el mismo nivel que el inglés en los colegios, por ejemplo, el mapuzungún, y por otra parte, cómo vinculamos, ¿cierto?, el rol profesional y el rol de la mujer mapuche en sí. Tiene que ver con justamente con estos elementos que nosotros desde la escuela no se nos enseñó, ¿ya? Se nos habló siempre desde la historia, desde los grandes héroes chilenos, ¿ya? Pero nunca se nos enseñó a nosotros la historia de nuestros héroes mapuches, de Janequeo, de Lestraro, de Caifulicán, de Guacolda, ¿ya? Y así tantos otros. Y que esa historia nosotros la sabemos porque nuestros antiguos, nuestros abuelos, ¿cierto?, nos fueron enseñando, y esa historia permanece hoy día y se mantiene viva por el rol que nosotros hemos tenido ahí en el proceso de crianza, en el proceso de Netramtún, de Lamtún, ¿cierto?, que le entregamos a nuestros hijos y también a los otros niños, cuando se vive en comunidad, en el LOF, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que ahí es potente nuestro rol, pero además también en dar a conocer las distintas problemáticas que hoy en día el mundo mapuche tiene. Y no solo el mundo mapuche, sino también el mundo occidental, la sociedad chilena la tiene, pero hablo muy responsablemente y desde la responsabilidad que nosotras tenemos hoy en día de hablar. Por ejemplo, cómo llega el alcoholismo en el mundo mapuche, cómo a través del proceso de colonización, ¿cierto?, se instaura la violencia y que se mantiene hasta el día de hoy. El consumo de alcohol problemático en los territorios, cómo, ¿cierto?, llega y cómo a través de este tema mucha de nuestra gente quedó sin sus tierras, sin sus joyas, ¿verdad? Y en ese sentido problematizar esas enfermedades que hoy día nosotros tenemos. Ajá. No estoy diciendo que en el mundo occidental, en el mundo chileno lo tenga, estoy hablando de que nosotros como mapuche tenemos que hacernos responsables y tenemos un rol importante de abordar esas problemáticas en nuestro pueblo para poder avanzar en lengua, para avanzar en reivindicación territorial, en la lucha por las aguas, todo en el cuidado y preservar la naturaleza, que no solo nos va a proteger a los mapuches, sino a toda la sociedad. Ajá. Interesante análisis sobre los hechos. Recopilaba tiempo atrás ciertos preceptos que han sido establecidos en estos 12.500 años, como bien corroboraba también nuestro Peñi Manuel Painequio, más de 13.000 años también pueden decir los expertos, ¿no? Ciertos conceptos que hoy día
incluso pueden llegar a autorregularnos a nosotros mismos, como el Norum Tusumun. Yace allí, en ese constructo, una serie de principios y normas que nos permiten autorregularnos a través del Azmonien, a través del Azmapu y así también el Azkunubun. Cuando usted menciona que hay una situación problemática en nuestras comunidades donde hombres y mujeres, más bien hombres, ¿no? Caen en el consumo de este mal, porque consumir todas aquellas cosas que nos hacen daño es un mal en el fondo, trae repercusiones en la desestructuración, es decir, el rulmekawun que existe allí, la transgresión de sí mismo, y eso implica la familia y todo lo que es la construcción de sociedad en sí. Entonces, ¿qué pasaría? Yo aquí me llevo a imaginar con todo lo que está diciendo usted, ¿qué pasaría si nosotros volviésemos a recuperar esos principios y esos valores y actuáramos, como dice usted, en forma consecuente? Consecuente. Yo creo que seríamos un pueblo muy poderoso, anclado en nuestra espiritualidad primero, anclado en los valores, en la ética del trabajo, en la ética de las relaciones sociales, en la ética en relación con la naturaleza, el Litrofil Mungien, seríamos increíbles. Pero ahí yo quiero llevarte a otro plano, porque sé que has investigado muchísimo, olvidé decir que también has sido docente de la Universidad Católica, y has compartido tu conocimiento. Más rato tienes una presentación en el territorio de Lafkenche, en Puerto Savera, donde seguramente vas a profundizar más sobre estos temas. Hoy día tenemos aquí a nuestra espalda, en el set, nuestras lamien que están tejiendo, están reconstruyendo este tejido social. ¿Cómo ves tú esta acción que hoy día lideran nuestras lamienes tejedoras? ¿Podrá ser esta una señal de la reestructuración como mapuche? Sí, lo que pasa es que esa pregunta es clave para poder comprender un poco el saber, el mapuche quimón, ¿cierto? En el sentido de cómo nosotros mantenemos estos saberes y los proyectamos a futuro. Y en ese sentido, cada vez que recuerdo a mis abuelos, no puedo dejar de mencionarlos en el sentido de los valores y también de cómo a través del huichal, ¿cierto?, del telar. Yo recuerdo perfectamente mi infancia, cuando mi abuelita, desde muy pequeña, estoy hablando de los 5 o 6 años, ella me hacía partícipe de lo que ella estaba haciendo en el huichal. Y siempre recuerdo que yo quería jugar, quería hacer otras cosas, y ella me decía que dentro de la herencia que ella me podía dejar tenía que ver con esos saberes. Uno no lo entiende en su momento, ¿cierto? Cuando tú vas creciendo, vas dimensionando lo que te querían decir con eso. Y recuerdo cuando yo me frustraba, cuando me equivocaba en un punto, ella decía, la vida es así. Cuando tú te equivoques, ¿te vas a quedar ahí o lo vas a volver a intentar? Entonces, el huichal tiene que ver con eso. O sea, cuando estás aprendiendo, te vas a equivocar. Sí. Y me decía, la vida es así. Te vas a equivocar, pero tú tienes que volver a intentarlo. Y mientras más lo intentes, va a ser tu experiencia, ¿cierto?, de vida. Wow. ¿Ya? Sí. Y ese ejemplo yo siempre lo comparto porque efectivamente cuando uno es niño, uno dice, no, los niños andan jugando. Pero los niños se está captando todo. Y a través del tiempo, ¿cierto?, con la experiencia se va procesando esa información, se va madurando y hace que tenga el sentido de la vida. Y el sentido de la vida es tan potente porque juega y cumple un rol ante las enfermedades de salud mental. ¿Ya? Saber quién soy yo, saber mi tugún, saber mi origen, saber la función que yo tengo en esta vida, hace que yo tenga claridad de lo que yo quiero, hace que tenga claridad de valorar cada momento. Cuando yo no sé, también llego al otro ejemplo, cuando decía mi bisabuelo, él no quería que yo estudiara, no quería porque tenía miedo a la discriminación, a todo esto lo que se está viviendo hoy día, al racismo, que siempre ha estado presente. Sí. ¿Ya? Y él recuerdo que él se fue a trabajar a Santiago, y él decía que allá sus patrones lo hicieron dormir con los perros.
lo hacían, o sea, era mirado, y parte de la historia también lo explica, cómo nuestra gente, ¿cierto?, no era considerada como gente, y se le decía el bárbaro, tenía cualquier otro nombre, ¿cierto?, y no relacionado al ser humano. Entonces, en ese sentido, mi abuelo decía siempre, yo no quiero que tú salgas a estudiar por todo lo que él había vivido. Entonces, su herencia que era en ese momento, me decía, yo te voy a dejar una herencia de tierra para que tú no salgas a estudiar. Cuando ve que su nieta, que era yo, su bisnieta, que me estaba yendo bien, menciona en este sentido aquí a don Jorge Calfuqueo, cumplió un rol muy importante como docente cuando él llega a la escuela, la tía Isabel Zúñiga, y a mí me estaba yendo bien. Entonces él dice, bueno, mi hija le está saliendo con la suya, y me da un mensaje. Recuerdo cuando me dice, Chorro me amolmí, muy mala ya imita mi mapucheñén, muy mala ya imita mi reimá, muy mala ya imita mi lof, femblí mi mañela ya imita fachimapu. Cuando él falleció y después con el tiempo traté de darle sentido. Y él dice, nunca, bueno, si vas a salir, nunca olvides tu origen, tu territorio, quién eres. Si lo llegas a hacer, si llegas a perder ese sentido, tú no existes en esta vida. ¿Y qué significa eso? Que en el fondo cuando uno anda como un pajarito, no sabiendo para dónde va la micro cuando se dice, ¿cierto? Y tiene que ver con la pérdida de la fuerza, de la identidad del ser humano. Y tiene que ver con eso, o sea, como a pesar de que tú no pueden estar tus padres o con todos los obstáculos que puedas tener en la vida, nunca pierdas las esencias. Y esa esencia no tiene que ver con lo físico solamente, tiene que ver con lo espiritual. Con esa espiritualidad que nos da la fuerza, el agua, el mar, los bosques, el aire. Esa es la fuerza en la que a uno nos mantiene, a pesar de todas las adversidades, los obstáculos que podamos tener, ¿cierto? Que te sigue dando el rumbo de la vida. Entonces, claro, el telar es una parte fundamental para comprender la crianza mapuche, para comprender los valores. Ya hablo del valor del respeto a la vida, el respeto a la otra persona, el respeto a la biodiversidad. Por eso es que nosotros los mapuches y nuestra gente en los territorios lucha por cuidar el mar, por cuidar los lagos, por cuidar el hecho filmoñén. Y no es una lucha contra, porque sí, o sea, hay un pensamiento de colectivo, de humano, de cuidar la naturaleza. Qué importante lo que menciona Lamien en todo el transcurso de tus palabras. Yo no sé si por ser diseñador gráfico o más bien vinculado a esa área, voy imaginando todo ese trayecto de la vida. Y también recuerdo hace muy poco, mientras estábamos planificando con nuestra Lamien y utilizando la tecnología remota desde los distintos puntos, si algo se empieza mal en el Huichal, en esta herramienta tecnológica que tiene nuestra Lamien, yo le llamo el ordenador, el computador de nuestra Lamien de 2700 años atrás. Si algo comienza mal, se inicia de cero de nuevo, se vuelve al inicio. No puedes seguir avanzando si algo empezó mal. Y esto quiero combinar un poco con las palabras de mi madre un día en un sueño, Lamien, sobre esta iniciativa en Herrén que estamos llevando adelante. Estaba muy acongojado, estaban pasando cosas muy difíciles en nuestro equipo para poder seguir avanzando. Y mi madre llama por teléfono y me dice, hijo, tuve un peuma, no sé qué significa. Soñé que me entregaban en mis manos un tejido tan grande y tan lleno de múltiples colores que yo no sé qué significa. Quizás esté relacionado con lo que haces, con lo que van a hacer. Y ella advierte en ese momento que tenga cuidado porque revisó el tejido y entre las tramas estaba mal hecho, no estaba firme, dice. Entonces, los peuma, el nglam de nuestros mayores, el conversar, el practicar el nucham, el poyehuen, como dice también las canciones siempre de mi Peñi y Joel, y lo que le ha transmitido con amor su antepasado, su bisabuelo, el señor Millao, Peñi Millao. Qué gran ejemplo de persona ha de ser él, que ha tenido una bisnieta que hoy día yo puedo apreciar en este espacio de conversación. Gracias a Lamien Luz Marina. Yo no sé si tenemos un director que me tiene estos audífonos bien complicado el oído. Estamos listos, dice ya, con la conversación y vamos a despedir a nuestra Lamien Luz Marina Huenchucoy Millao a la usanza mapuche. ¿Por qué no? No importa el espacio donde estemos, somos mapuche. Pero voy a mandar un mensaje.
quiere transmitir un mensaje a la audiencia y luego le vamos a despedir con una fafán, como es la usanza mapuche. Feley, Lamien Luz Marina, Sí. para el cierre. Claro, para el cierre, principalmente llamar a todos los hermanos, hermanas mapuche que han salido desde lo rural, ¿cierto?, a estudiar, y que nosotros no olvidar esa tarea que nosotros tenemos con nuestros territorios, poder devolver, ¿cierto?, a nuestra gente, atender también a nuestra gente desde los servicios públicos con respeto, con reconocimiento a nuestro territorio. Yo creo que el racismo es algo tan potente que hoy día se está viviendo y que ha estado siempre, permanentemente hacia nuestra gente, y nosotros no podemos cometer esos errores con nuestra propia gente, la atención a usuario mapuche, e incluso llevo a colación también la reivindicación de la lengua. El uso del mapuzungún es un derecho, como dice Elisa Loncón, y muchos lamienes que estamos luchando por la reivindicación de la lengua, utilizar el mapuzungún en los diferentes espacios públicos, privados, en el cotidiano, donde esta región tiene historia. Esta región se formó en base a hechos que ocurrieron en este territorio que no se puede desconocer. Y la historia hace también que tenga sentido nuestro muñén. Entonces, en ese sentido, un saludo y una invitación a todos los hermanos mapuche que se encuentran en la ciudad y distintos lugares, poder devolverle a nuestra gente y acompañar también a este gran evento que la Mien Ariel, a quien conozco, y que también un reconocimiento hacia su trayectoria, hacia su trabajo, y algo muy importante que él acaba de mencionar en todo su discurso que he estado escuchando, que tiene que ver con la reciprocidad. La reciprocidad en el mundo mapuche es tan potente, es tan fuerte. Es hoy día, yo te brindo la mano, ¿cierto? El día de mañana te acompaño ante una dificultad, ante una complejidad en la vida. No tiene que ver solo con lo monetario, tiene que ver con acompañarse mutuamente en proyectos, en desafíos, acompañando entre nosotros como mapuche, acompañar a los hermanos cada vez que tenga un desafío, poder estar ahí presente de alguna u otra manera, Sí. apoyando. Feley, Chayel, tú. Feley Lamien, Fencher Mayum, Tañi Lamien, Quiñé Huerar Cunuan, Quiñá Fafán, Peulá, Nehuentemi. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ja, Quiñé, Pumentenga! ¡Ya, ya! Bueno, muchas gracias, Lamien Luz Marina. Vamos a ingresar en este momento a nuestro, digamos, set de conversación, a nuestra Lamien Mariela Carimán, que seguramente se encuentra allí en su hogar. Nos hubiese encantado tenerte, Mariela, en esta transmisión aquí en vivo. Gracias por aceptar, gracias por trabajar tantos años juntos. Eres una gran profesional que también salió de la comunidad Zona Lacustre, maravilloso lugar, ¿verdad? Mariela Carimán, te doy la bienvenida a Lamien. Indudablemente eres un profesional. Hoy día ocupa también el rol de directora del Museo Leandro Penchulev, allí en Villarrica. Pueden visitar esas instalaciones con unas maravillosas obras que fueron creadas por nuestros antepasados y ellos las custodian, las resguardan allí de la mejor manera posible en esas bellas vitrinas. Lamien, bienvenida por favor a este set de conversación. Usted nos va a hablar acerca de usted claramente, pero del rol que cumple la mujer en el proceso histórico. Chalto May Lamien, bienvenida. Mari Lamien, ¿se escucha bien? Yo escucho con Mari Lamien. Mari. Aquí te saludan también, Lamien. Mari, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gran honor poder participar de este encuentro, de este diálogo, de conversación. Lamentablemente, por temas de trabajo, que no es posible estar allá, en constante de relaciones. Me permito agradecer y aplaudir realmente por este gran evento y esta iniciativa que tiene que ver con la puesta en escena de arte, uno de los artes de nuestro pueblo mapuche. Bien, están dentro
pensamiento de qué íbamos a innovar la conversación, fueron discusiones que se vinieron a la mente, sobre todo con lo que tiene que ver con mi familia, el rol de la mujer, la técnica, los conocimientos de sabiduría, la historia y la importancia que tiene cada mujer eh, eh, en su esencia, en su propio ser. Hoy día es un momento en que hacemos también un reconocimiento por el Día de la Mujer, el Día de la Mujer Internacional. Conmemoramos también este conocimiento, reconociendo estas circunstancias ese común que tiene cada mujer en algún espacio dentro de Latinoamérica. Dentro de la historia reconocemos diferentes personajes, como también lo señalaba en torno a esta historia muchas veces desconocida y olvidada, pero que nosotros como mapuche, como comunidad mapuche, es necesario que tengamos esa instancia de transmitir nuestras familias, nuestros roles como de nuestros trabajos. Entonces, dentro de aquellas personas que reconocemos nuestro pueblo mapuche, tenemos a Fresia, tenemos a Caniqueo, tenemos a Guacolda, que dentro de la historia han contribuido un momento de reconocimiento, de fuerza, de veracidad, de lucha contra un momento de la historia en donde fue necesario que como mapuches también tengamos este espacio de poder cuidar nuestro territorio. Entonces son elementos tan importantes que son necesarios de mantenerlos presentes dentro de la historia y también recalcarlo a las futuras generaciones. Dentro de esos elementos, dentro de esos personajes, podemos hablar de roles actuales, como es las hermanas Nicolasa y Berta Quintremán, que ellas han sido reconocidas como personas constantes en la lucha de su territorio, y muchas lamienes que hoy actualmente están desde los diferentes territorios participando y luchando por la reivindicación de nuestros derechos como pueblo mapuche, la reivindicación de la lengua, como bien lo decía la Luz Marina, el reconocimiento dentro de un espacio, lamienes activistas como Macarena Valdés, que lamentablemente son activistas que están en protección a un territorio y que lamentablemente han sido asesinadas. Y muchas tantas otras lamienes que se me vienen a la mente y que hay que hacerles un reconocimiento y que son personas, iconografías y personas dentro de su propio territorio que son válidas. Dentro de estos espacios también están las mujeres profesionales, como bien también lo decía Luz Marina, que tiene que ver con la lucha que el día a día a enfrentar, a reivindicar los derechos para el pueblo mapuche, y también desde esa perspectiva de traspasar esas barreras que nos posicionan en algunas ocasiones dentro de las áreas de trabajo. Es una lucha constante como mujer mapuche profesional, en donde tenemos que reivindicar también nuestros derechos y estar súper constantes de qué es lo que vamos, cuál es nuestra meta, cuál es nuestra visión en torno a este proceso. Dentro del trabajo que realizo en el campus Villarrica, también estamos desarrollando esta vinculación y ese apoyo del rescate, de la puesta en valor de los relatos orales. Y desde esa perspectiva me hace mucho énfasis y me gustaría también hacer el reconocimiento de los muchos roles que tienen las mujeres hoy en día, que han tenido durante el proceso histórico y que son las principales entes en promover muchos de los elementos que están presentes en nuestras vidas. Entre ellas, primero, las autoridades ancestrales que tienen ese kimun, ese raquisuam, ese conocimiento de su entorno,
el que nos puedan entregar también aquello ancestral a nosotros y nosotros también transmitirlo. Están las lahuentuchefes que tienen el reconocimiento de, de ese saber de hierbas, de plantas medicinales, de propiedades medicinales que son tan importantes dentro de nuestro proceso de vida. Eh, eh, Recordemos que están las peñiñas chefes, que son aquellas personas voluntarias que por mucho tiempo se apoyaron mujeres mutuamente en el proceso tan bonito de dar a luz a un ser. Está un conocimiento ancestral que no nos debemos olvidar de ellas. Están las gutanchefes que con ese conocimiento ancestral han podido ir desarrollando, apoyando, librando alguna dolencia a aquellas personas que les buscan, que tiene que ver con fracturas, con problemas de tendones, situaciones que, en fin, detrás de ellas existe una sabiduría ancestral que es necesaria de mantenerla vigente. Podemos hablar como historia, como proceso, aquellas parteras como las Peña y el Chefe que les mencionaba la Gutanchefe, pero hay que reconocer que hoy en día aún existen aquellas personas que están vigentes. No es que el pueblo sea una historia del pasado, sino que estamos construyendo esa historia y esa historia también tenemos que estar constantemente reconociéndola, mencionándola, haciendo realce a estos roles que tiene la mujer mapuche. Dentro del rol de las mujeres también podemos hacer reconocimiento de ese conocimiento de la mujer en la huerta, en el tema de resguardadoras de semillas, ese conocimiento tan, tan detallado de cómo mantener la huerta y mantener los alimentos y detrás de eso también existe una autonomía territorial que es tan necesaria de rescatar como una mujer mapuche, una mujer de territorio puede tener una autonomía propia dentro del territorio porque tiene su propio alimento y detrás de ese alimento también tiene ese conocimiento de ese saber, esos sabores, esas recetas, el reconocimiento de aquello que es tan necesario para nuestras vidas, los nutrientes, las propiedades alimenticias, que nuestras abuelas cuánto nos enseñaron, cuánto nos alimentaron y que hoy en día hacemos ese reconocimiento, hacemos ese bagaje de memoria y nos encontramos con muchos elementos que hoy en día es necesario mantenerlos vigentes y seguirlos transmitiendo y practicando. Otro de los roles que me gustaría en este momento hacer énfasis que tiene que ver con el arte, dentro de ese arte que podemos llamar y hago un clic sobre todo en esta justamente con el arte del mimín, cuál importante es esa técnica, ustedes muy bien lo señalaban, de cómo es el comienzo, cada elemento, cada posición, cada trama, cada urdiembre, tiene su ciencia. Entonces hay que hacer ese reconocimiento también desde las técnicas ancestrales, de que no es somos muy ricos en cultura, somos muy ricos en técnicas, somos muy ricos en conocimiento y que eso es muy necesario hacer un rescate. El arte del mimín, el conocer este producto y detrás cuánta memoria puede tener aquella persona que esté tejiendo, cuántas cosas puede estar pensando esa persona que va tramando el hilo, va desarrollando este diseño, va desarrollando ese mimín y detrás su pensamiento, que va hacia dónde se transporta esta memoria y esta memoria también va también a hacer un reconocimiento a aquellas mujeres de los 80, de los 70, que con mucho esfuerzo construían ese tejido y con ese tejido podían mantener una vivienda, un hogar.
esa venta de productos que fue por mucho tiempo muy mal pagada, esa asimetría cultural que existe en donde muchas veces a este tipo de arte, yo le llamo arte, sigo insistiendo mucho en ese concepto, no una artesanía, sino un arte, porque cuando hablamos de conceptos, para poder hablar de un lenguaje intercultural, también nosotros como pueblo mapuche tenemos un arte. Entonces eso no es una artesanía, es un arte, y eso es algo muy fundamental, que hay que hacer un rescate acerca de todos estos elementos que poseemos como pueblo mapuche. Y también están presentes en nuestra en la creación, mencionaba de la me imagino que su abuela, su abuelo, también le transmitían este conocimiento, y este conocimiento que en las mañanas muchas veces las mamás tienen o abuelas tienen ese rol de que en las mañanas nos levantan bien temprano y nos empiezan a hacer esta conversación, y esta conversación un poco de repente, un poco bastante compleja, y detrás que va el consejo. Bien temprano por las mañanas hacer entregar ese consejo, es alinear a cada niño, también es un rol muy importante que ha surgido de la mujer y que es necesario mantenerlo vigente. La necesidad de guiar a un niño, a una niña, un pichiqueche, en torno a estos conocimientos, en torno a esta sabiduría, a mostrar la importancia de la identidad, de la cultura. Son tantos elementos que podríamos comentar acerca del rol que cumple la mujer dentro de nuestra cultura. Otro rol que no me gustaría dejarlo fuera, que dentro de estos elementos también está a partir de esta transmisión de conocimiento, de enseñanza. Hoy en día hacemos también puntualizar el valor que tienen quienes trabajan en los colegios, las asesoras interculturales en algún momento, educadoras tradicionales. Bueno, han tenido diferentes nombres, y que también hay que hacer un realce a ellas, que también ha sido un proceso bastante complejo el ingresar a un sistema educativo diferente, formal, y dentro de eso sigue una lucha constante de incorporarse dentro de esta comunidad educativa, incorporar su conocimiento y tratar de tener un espacio dentro de dentro de esta comunidad, dentro de este sistema tan formal, que muchas veces ha sido como conocimiento, como técnica y como cultura mapuche ha sido alejada, pero ahí están presentes, están luchando día a día, y es súper necesario darle ese realce a aquellas mujeres que están dentro también trabajando y promoviendo la cultura en diferentes contextos. Y para finalizar, o sea, ¿por qué no mencionar también a esta relación como mujer y la naturaleza y nuestro entorno? En los ciclos de la luna, el ciclo de luna, la relación con la naturaleza, cómo es el realce que tenemos como mujer en un espacio, en esta comunicación, que estamos en un constante andar, en una constante comunicación y vinculación con nuestro territorio. Feley Lamien Mariela, ha sido un tránsito bastante interesante por una línea de tiempo que no hay que olvidar. Como bien decía también tu bisabuelo, ¿verdad, Luz Marina? No tenemos que olvidar. Varias cosas me pasan. Tuve una frecuencia de emociones que menos mal que las cámaras enfocaban a Luz Marina de pronto, ¿no? Me emociono muchísimo con lo que estás aludiendo a los distintos roles y los procesos difíciles que nuestras tejedoras también han vivido y siguen viviendo, con un continuo desvalorizamiento de su arte y que le llaman artesanía. Bueno, tenemos que trabajar en eso. Y escucho también la resonancia de la música de nuestra Lamien San Martín, Nancy San Martín. Resuena en mi mente un párrafo de su canción que dice: sé como el Lefcharo y Calfulicán, ¿no? Que seamos como Lefcharo y que seamos como Calfulicán.
como una Janequea o como una Guacolda Tehualda, que dejan historia en la humanidad. Ya que usted es de la profesión de pedagogía, ¿no? En historia, usted es una mujer que conoce muy bien esa ciencia y hoy día ha hecho un interesante resumen, y que hoy día debemos trascender. Tenemos la misión de trascender. Indudablemente tenemos que agradecer el legado que han dejado nuestros antepasados, pero hoy día, ¿qué hacemos nosotros en este tiempo? ¿Qué nos toca hacer nosotros hoy día con toda la tecnología que tenemos, con todo el conocimiento occidental que hemos adquirido y el que mantenemos propio, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nosotros queremos hacer un pequeñito aporte nada más, pero también dejar historia en la humanidad. Que en eso, como decía el señor Guinness delante, estuvo Ralph Hanna en la mañana, los libros récord Guinness todos los años se publican miles de millones de copias por todo el mundo, y aquí mis Lamien tejedoras van a pasar a ser parte de ese libro de los récords mundiales Guinness, donde por primera vez en la historia Lamien, este pueblo, nosotros como personas que somos parte de la cultura mapuche, estamos haciendo una acción en pos de dejar historia en la humanidad. Y también pienso, y muchas veces converso con nuestra Lamien tejedora, ¿qué símbolos vamos a crear? ¿Cómo vamos a representar esta época, este tiempo que nos tocó vivir? ¿Cómo vamos a dejar un legado para los próximos 1000 años, en el futuro, en las futuras generaciones? Yo creo que el desafío está sentado sobre cada uno de nosotros que somos mapuche, y por los que vienen y los que vendrán, debemos entregarle también señales. Tenemos un acotado tiempo en televisión, nos quedan 2 minutos, mi querida Lamien, para que podamos despedirnos de esta transmisión. Luego les voy a dejar muy invitado a la sección de la tarde, donde vamos a conversar profundamente sobre las técnicas del Nguyen, las experiencias que han vivido, vaya, que han avanzado muchísimo. Esto va a terminar antes de tiempo y vamos a poder festejar en este día. Mira cómo avanza nuestra Lamien. Bueno, mi Lamien, te doy esos minuto y medio para cerrar esta transmisión con tus últimas palabras para la audiencia. Desde ya, muchas gracias. Bien, felicitar y enviarle mucho enhorabuena a las Lamien que están participando de este evento, y a todas las Lamienes que se motiven en continuar y en hacerse partícipes de este evento, que me imagino que, por lo que yo entiendo, son 500 tejedoras que tienen que estar presentes para este evento en febrero 2021. Y les invito, es un evento bien interesante a hacerse partícipe de esta iniciativa que lidera el Lamien Ariel Traipe. Mucho enhorabuena, Ariel, para ti, para este evento, mucho enhorabuena para cada mujer que tenga la oportunidad de ver este diálogo, esta conversación, los minutos, y el tiempo pasa rápido, podríamos conversar muchas más cosas, pero así como la Lamien Luz Marina hizo un breve resumen, ambas tratamos de entregar aspectos generales de tantas cosas que pudiésemos hablar como mujeres mapuche. Siempre mantener, como digo, moral alta en todo proceso, aunque aparezcan desafíos, aunque aparezcan estos lenguajes racistas que estamos viviendo hoy en día, este problema de diálogo que estamos viviendo como pueblo mapuche en esta sociedad. Siempre morar en alta. A veces me imagino que no hemos bajoneado por ciertos momentos de discriminación, por ciertos momentos de situaciones que vivimos, pero tenemos que mantener y traspasar esas instancias, traspasar y seguir luchando. Yo creo que eso nos da mucho más mucha más fuerza para poder continuar y seguir con este tipo de trabajos que tienen que ver con la recuperación, en la revitalización de la cultura y de nuestro pueblo mapuche. Frey, qué pena buen, quiñe wurar, epu wurar, tañe Lamien. Yo, desde el pabellón Araucanía para el mundo, querida Lamien, Peucayal Lamien Luz Marina, que tengan una gran jornada en este día, que por cierto, conmemorando un día antes el Día Internacional de la Mujer Indígena. Chaltumay, Peucayal, nos vemos en la próxima sesión que se va a transmitir por esta misma señal. Chaltumay.
Obrigada.